Hola iglesia, muy buenos días, espero que estén muy bien. Ya estamos aquí comenzando este nuevo mes, espero que han amanecido muy bien y están disfrutando el día. Ya vamos a meternos por la parte de la lectura bíblica del día de hoy. La parte de lo que vamos a estar leyendo, vamos a estar mirando desde el libro de Hebreos. Aquí vamos a estar mirando desde el capítulo 3 de Hebreos. Y Hebreos es un libro muy interesante, escrito específicamente a algunos de las israelitas que estaban dispersos ahí en el mundo. Entonces habla mucho de la ley, se conecta mucho de las cosas del Antiguo Testamento, pero habla para nosotros hoy en día, porque podemos aprender mucho del Antiguo Testamento y podemos aprender de lo que el autor de Hebreos está escribiendo aquí. Es una conexión de la historia de Israel hasta nosotros el día de hoy, nosotros los cristianos, que la Biblia sigue hablándonos diariamente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Te pido que tú nos hablas y ayúdanos, Señor, de ir creciendo en ti y amándote y conociéndote más. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los primeros 6 versículos comienzan, no lo vamos a poner aquí en la pantalla, vamos a mirar rápidamente, pero ahí el autor está hablando a los cristianos, ¿y cómo lo sabemos? Porque dice que ustedes que han sido santificados y tienen parte del llamado celestial, llamamiento celestial, y nos dice para mirar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ahí que vemos que somos santos, somos llamados. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Habla ahí después de Moisés. Mira la conexión del Antiguo Testamento. Moisés era uno de los hombres más importantes en la historia de Israel. Y el autor aquí está conectado a la fidelidad de Moisés al Señor, a la fidelidad de Jesús, y también está llamándonos a ser fiel. Eso es lo que quiero hablar de esta mañana, es la fidelidad, la fe en el Señor. Si podemos creer en Él, en lo que Él ha dicho, lo que Él nos está diciendo, ¿cómo vivir? Si podemos vivir así o no. Moisés, ahí está hablando, era un siervo fiel a Dios. La pregunta, si nosotros también podemos ser siervos fieles. Y mira lo que dice, ya vamos a leer versículos 7 a 11. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría de su corazón y no han conocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Ahí nos está recordando de la historia de Israel, en el tiempo cuando estaban en el desierto. Cuando habla de esta generación, es la generación que Dios por su mano poderosa rescató de Israel. Esa es la generación que había visto las 10 plagas. Había visto la fidelidad del Señor por la manera milagrosa que Él había cambiado la situación y lo había sacado de Egipto. Después, esa es la generación que había visto el milagro enfrente del Mar Rojo, cuando Dios abrió el mar para que ellos pudieran caminar y después lo cerró encima del ejército de egipcio. Esa es la generación que había visto tantos milagros. Es la generación que vivía por la maná, dado por el cielo, que había tenido un encuentro con el Señor en el monte Sinaí, hasta que ellos, dice que toda la nación, por voz audible, había escuchado la voz del Señor, por sus oídos, lo escucharon literalmente la voz del Señor. Y había visto tantos milagros. Pero sabemos que ninguno de ellos, sino Caleb y Josué, entraron en la tierra prometida. ¿Y por qué? Ahí es lo que ese autor está hablando. De que ellos habían visto las obras, pero ellos no tenían
un corazón abierto al Señor. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Cuídense de un corazón incrédulo. Ellos habían visto los milagros, mucho más milagros, pienso yo, que tú y yo hemos visto en nuestras vidas. Pues, es algo tremendo. Pero ellos seguían con la duda con el Señor, dudándole. Y eso es lo que dice el versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse de Dios vivo. Mira, no es que ellos no habían visto el mover de Dios, sino que sus corazones, de haber visto esto, no había cambiado nada en ellos. Sus corazones no estaban correctos delante del Señor. Ellos hicieron las cosas más o menos la manera que Dios había pedido, que Él pidió sacrificios, ellos lo obedecieron, que ellos cumplieron la ley. Pero vemos en el Antiguo Testamento, sus corazones estaban lejos del Señor. Ahora la pregunta para nosotros, tú y yo podemos obedecer al Señor, pero si lo estamos haciendo por un acto o lo estamos haciendo desde el corazón. Y eso palabras para nosotros hoy en día, que no hay ninguna separación de nosotros y del Señor. Lo que el autor está hablando es de que ellos en su corazón no creían. Entonces había una barrera dentro de sus corazones y el corazón del Señor. Por esa razón, cuando el Señor le habló, ese encuentro poderoso, ellos dijeron a Moisés, no somos capaces de recibirlo. Tú hablas al Señor por nosotros. No podemos escucharlo. Pues ellos no querían esta relación. Tú y yo queremos una relación. Y no estoy hablando de solo decir que sí, obviamente quiero una relación. Pero si quieres una relación del corazón, de creer en el Señor. Pues Israel tenía la oportunidad, pero ninguno, sino muy pocos, había tomado la decisión de tener una relación personal con el Señor. Versículo 13 y adelante dice, más bien, mientras dure hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahí habla de la importancia de relación. Primero, una relación con el Señor. Segundo, la relación los unos con los otros. Dice, anímense los unos a los otros. Anímense en su relación con el Señor. Necesitamos relaciones con otros cristianos. Mira, de escuchar la palabra así, digamos, de hacer la iglesia virtual, pues es algo bueno, es una bendición. Pero no es todo, no es suficiente. Necesitamos estar juntos buscando la presencia del Señor. Necesitamos animar los unos a los otros. Versículos 16 a 19. No lo vamos a leer, pero repita la historia otra vez de la rebelión, que ellos tenían un corazón duro. Ellos habían visto el mover del Señor, habían visto sus obras. Pero ¿cuál fue el pecado de ellos? Dice ahí, ¿no fue acaso que los que pecaron, que cayeron muertos en el desierto? Y 19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de ¿qué? No de sus pecados, no de quejar contra el Señor, no de murmurar, no de estar enojado con Moisés y con los siervos del Señor. Dice ahí, por su incredulidad. Eso es el pecado de ellos. De no confiar en el Señor. Y por nosotros también es algo que necesitamos cuidarnos de que no estamos viviendo esta misma manera de vivir en la incredulidad. Más adelante en Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de vivir por fe, de vivir y creer en Él, que Él es lo más importante.
Vamos a orar que el Señor nos ayude. Señor, te pedimos que tú nos ayudas de tener corazones de fe, corazones que te buscan, corazones abiertos a ti, por una relación contigo, Señor. Te necesitamos. Te pido eso por cada uno de nosotros escuchando esto esta mañana. Y a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les esperamos mañana a esta misma hora, con la ayuda de Dios, para recibir la palabra. Y nos vemos en esta semana en las células y en la iglesia. Dios les bendiga.